Hola, 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 ya estamos aquí de regreso y hoy día vamos a hablar acerca de una historia muy conocida. Muchos de nosotros hemos escuchado esta historia desde pequeños, en la escuela bíblica o aún en muchos sermones. Y esta es la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo es muy conocida y siempre se ha enfocado mucho en el hijo pródigo. Pero esta historia contiene otros personajes al cual hoy día vamos a conocer y a dar entendimiento a lo que Dios te puede estar enseñando a través de esta historia. Dice Lucas 11, capítulo 15, versículo del 11 al 32 dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, no solamente él era hijo pródigo, sino que había un hermano. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue de la provincia apartada, y allí desapareció sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre a aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual la envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, él lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle el anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta aquí estamos enfocando, o esta historia se enfoca en lo que pasó con este hijo menor de este señor, al cual nosotros lo conocemos como el hijo pródigo, ¿no? Que dice que pidió su herencia, pidió su parte y decidió irse fuera de la ciudad y terminó desperdiciando todo lo que él tenía, todo lo que su padre le había dado. Pero llegó un momento donde se encontró con esa realidad donde ya no tenía absolutamente nada. Cuando él recordaba lo que aún los siervos de su papá tenían y recibían mucho mejor de la situación en la que él se encontraba. Por eso que él en su cabeza, en sus pensamientos, él deseaba y decía, me gustaría ser aunque sea como uno de los jornaleros de mi papá, porque ellos hasta comen mejor. Imagínense esa pobreza en la que él se encontraba, que él mismo miraba lo que se le daba a los cerdos y decía, me gustaría llenar mi vientre de los algarrobos que están comiendo estos cerdos. Y después se comparaba y decía, pero si aún los empleados de mi padre comen mejor y viven mejor, ¿por qué yo no? Y es donde él decide regresar. Y ahí es donde conocemos la historia. Pero aquí se enfocan todas las personas, muchos de los sermones se enfocan justamente a esta parte de la historia. Pero nos olvidamos de que hay un poco más en esta historia. Y vamos a ver qué dice a partir del versículo 25. Y dice, y su hijo mayor, el hermano del hijo pródigo, estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué cosa era ello, qué cosa es lo que estaba pasando. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo para haberle recibido bueno y por haberle recibido bueno y sano. Entonces, dice, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí
tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, que ha consumido todos sus bienes con rameras, has hecho matar por él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano que era muerto, y él ha revivido. Se había perdido y es hallado. Miren la reacción que tiene el hermano del hijo pródigo. Llegar a la casa después de tanto trabajo que había tenido en ese día y encontrar que estaba haciendo una fiesta para su hermano, y enojarse y decir: pero yo, que me dedico a trabajar, yo que me dedico a hacer las cosas por ti, por ti, padre, yo que estoy haciendo todo esto, y el que viene, que ya se desperdició todo, el que ya hizo todo, el que ya gastó todo lo que le diste, y aún le celebras más, y yo que estoy trabajando no me das ni siquiera una sola cosa para poder yo celebrar con mis amigos. No quiero entrar, no quiero saber nada, no quiero ser parte de esa celebración. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos como ese hermano del hijo pródigo? Muchas veces nos encontramos en esas situaciones, nos dedicamos a las cosas de Dios, hacemos las cosas buenas, aun cuando de repente ni siquiera vamos a una iglesia o no estamos congregándonos, aún así seguimos haciendo cosas buenas, seguimos teniendo acciones buenas para con otros, nos dedicamos y trabajamos y nos rajamos los lomos porque queremos salir adelante, queremos hacer algo, pero con todo eso sentimos que no estamos recibiendo o viviendo la vida que quisiéramos. Ponte a pensar, tú eres hijo, hija de Dios. Dios es el dueño de todo. Él tiene todo para darte. Pero tú ves muchas veces que Dios le da a otros. Y a veces personas que tú piensas que no se lo merecen. Que de repente hacen cosas malas. Y tú que te dedicas y te esfuerzas, no estás recibiendo las cosas que te gustaría. Pero mira lo que Dios te dice aquí, es que dice: era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Su papá no le dijo al hijo pródigo: no te lo mereces. Su papá del hijo pródigo no le dijo a su otro hijo, al hijo mayor: no te mereces una fiesta, no te voy a dar. Dice: en estos momentos nos estamos regocijando por lo que otra persona, por lo que tu hermano ha revivido, ha sido hallado. Muchas veces nos olvidamos de que Dios no nos está diciendo no. No nos está diciendo: no te voy a dar nada. Dios te está diciendo: en este momento es el tiempo para esta persona. Y piensa las cosas. Si el hijo mayor estaba viviendo con el padre, él lo tenía todo. Él tenía comida, alimento, techo, todas las cosas que él podía necesitar. Ahora, que él no haya pedido es otra cosa, porque le dijo a su papá aquí: yo que tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él le dice: nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Será que le pidió al padre? Me gustaría hacer una fiesta con mis amigos, ¿me puedes dar un cabrito? Tal vez no se lo pidió. Acá no está especificando que él venía tiempo pidiéndole: papá, dame un cabrito para poder celebrar con mis amigos. Él está diciendo lo que él sentía, pero no lo había puesto en práctica. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, hijos de Dios, que muchas veces estamos esperando que Dios nos dé simplemente así, porque decimos: pero es que Dios conoce los deseos de mi corazón, los anhelos de mi corazón, sabe lo que yo necesito. Sí, Él lo sabe, pero también es necesario de que tú se lo digas.
Señor, me gustaría esto. Señor, quisiera esto. Hay que ser específico con Dios y decirle las cosas como las queremos, como las anhelamos. Y Dios te va a dar lo que tú anhelas, porque dice que Él cumplirá los anhelos de nuestro corazón. Así dice la palabra. Así que en estos tiempos te invito a que tú le pidas al Señor lo que tú anhelas. No te quedes frustrado como el hijo mayor de este señor, trabajando, esforzándote y obedeciendo, pensando de que estás haciendo las cosas bien y al final no estás cumpliendo los anhelos. Dios te llama a trabajar, Dios te llama a hacer las cosas que tienes que hacer, a ser bueno. Dios te llama a hacer esas cosas, pero también te está llamando a disfrutar de su presencia, de su amor y de lo que Él tiene para ofrecerte, ¿no? Ahí es donde estamos empezando a darnos cuenta de que muchas veces nosotros nos quedamos callados porque pensamos, no, porque le voy a pedir a Dios si otras personas lo necesitan. Dios tiene todo, Dios es dueño de todo y Él te va a dar los anhelos de tu corazón y va a recompensar tu corazón por el esfuerzo que tú pones y por las cosas que tú haces. Pero es necesario que abras tus labios y le digas, Señor, yo necesito esto. Señor, quiero esto. Como otras personas que de repente no tienen la misma fe que nosotros dicen, hay que manifestarlo. Hay que decirlo. Y hecho es y hecho está, porque su palabra es un amén, que significa un amén, y un amén es hecho está. Así sea. Bueno, oremos. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo donde tú nos enseñas nuevamente algo que de repente no nos habíamos fijado, algo que de repente no conocíamos. De repente vivimos una vida haciendo las cosas pensando de que solamente hay que hacer y hacer y hacer. Y nos olvidamos que también tú nos llamas a que nosotros disfrutemos de lo que tú ya nos has dado, de lo que tú nos estás ofreciendo, de lo que tú, Señor, quieres hacer. Enséñanos a también dedicar un tiempo donde podamos pedirte y decirte, Señor, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo anhelo. Porque tú, Señor, conoces y sabes qué es lo bueno para nuestras vidas. Te pedimos que obres en nuestros corazones en estos tiempos y que nos enseñes a visualizar las cosas que tú pones en nuestras vidas, las metas, los anhelos que tenemos, y a visualizarlas de una forma donde podamos decir, Señor, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que yo quiero lograr. Ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, permíteme disfrutar de las cosas que tú me has dado como hijo, como hija tuyo, para poder, Señor maravilloso, ser bendecido en tu amor y poder disfrutar y dejar de compararme, Señor, con otras personas. Porque al final, Padre, sabemos que tú estás con nosotros y que cada persona que tú bendices, las bendices conforme a lo que sus corazones están necesitando. Dejemos de compararnos con otras personas, porque esas personas no viven lo que tú vives. Dejemos de compararnos con otras personas porque todos nosotros somos diferentes y Dios obra en cada uno según sus características, según su personalidad, y sale ahí a reflejar la luz de su Hijo Jesucristo. Señor, gracias por darnos ese entendimiento. Señor, gracias por bendecirnos y estar con nosotros. Te alabamos, te adoramos y en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bueno, muchas bendiciones. Espero de que hayas disfrutado de este pequeño tema y nos estamos viendo en la próxima.